tarde vamos a sostener un diálogo para mí placentero y para todos nosotros, porque tenemos vínculos que nos hacen apreciarlo, con uno que tiene trayectoria en razón de lo que fuera las luchas sociales, sindicales, revolucionarias del país, y que en su afán de crecer en todos los términos se ha convertido, sin quizás, en uno de los mayores conocedores del municipalismo en la República Dominicana, de la territorialidad, y también se hizo abogado de los tribunales, y eso le permite conocer las normativas, leyes, reglas, constitución a la hora de enjuiciar en esos temas. Waldis Tavera con nosotros en esta tarde, bienvenido. Gracias por la ponderación, pero se trata de que es una amistad de muchos años y que, bueno... Le tocó su cariño. Sí, no, muchísimas gracias por una ponderación indebida. Pero fue que muchas veces los tacones de los pies nos pegaron en la espalda. Huyendo. Eso significa que ustedes en algún momento tiraron piedra. Bueno, y algo más. ¿Algo más? No es nada. Vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. Eso es parte de la historia de la vida. Waldis, para entrar en materia, ¿qué es la municipalidad y qué es la ley de ordenamiento territorial? Ahora que está puesto sobre el tapete en más de un sentido, una cosa y la otra, ¿qué son ambas cosas? Para que la gente, a partir de ahí, arranquemos entonces a conversar de la ley, del territorio y de los municipios. Mira, cuando los seres humanos dejaron hacer nómada y se establecen en territorio, necesitaban una forma de organizarse y de gobernarse. Y a veces señalan, aunque para mí es muchísimo más atrás, pero en términos históricos y organizativos, se habla que la municipalidad es el primer ente de gestión pública y de gobernanza, y que posteriormente, después de los municipios, llegó la república de una forma u otra, las diferentes formas de organización. Algunos se lo sitúan a los griegos, otros a los romanos. Cual que fuera, en términos históricos, yo no entro en esa contradicción, lo que sí es la primera forma en que se organiza el ser humano en una sociedad con entes de gobierno. Y el ordenamiento del territorio no es más que el instrumento que asume una sociedad en que determina qué se hace en cada uno de sus espacios geográficos. La mayoría de los países muy grandes tienen leyes de ordenamiento territorial, y bueno, el ordenamiento territorial tiene su base, lo que genera es el uso del suelo, que no es más que el uso y disfrute de la propiedad privada en el capitalismo y de la capital social en los otros sistemas políticos. Bien. Waldis, ¿por qué ha sido tan complicado, tan difícil lograr una ley de ordenamiento territorial en la República Dominicana? Estamos hablando de que hace 20 años acaba de ser promulgada, y ya siendo promulgada sobrevienen varios cuestionamientos a muchos de los elementos que la conforman, hasta tal punto de que se habla de la urgencia o necesidad de reintroducirla al Congreso para volver otra vez a discutirla y votar otra ley, dado las críticas o los señalamientos a cuestiones, a déficit, a cosas que le faltan a esta que se acaba de promulgar después de 20 años de lucha para aprobarla. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un Estado muy débil, y los sectores más poderosos de la República Dominicana fueron los que se forjaron sobre la base de la propiedad privada, sobre la base de la propiedad de la tierra, que es lo que se ordena. Y nuestro primer proceso se da en 1919, cuando los norteamericanos que llegan al 16 hacen promulgar una ley de tierra que genera la base de la propiedad privada. Entonces, los que eran más vivos o que tenían más visión, que habían estudiado fuera, se apropiaron de la mayor parte de los terrenos que había en el país y los registraron y pasó a ser su propiedad. Y eso dificulta. A partir de entonces de que se produce una serie de reformas y transformaciones en la economía dominicana, estos entes tratan de que a ellos no se les regule.
de poder hacer todo lo que yo quiero en mi terreno, en mi propiedad, y trato de sacarle el mayor beneficio posible. Si hay regulación, entonces se me hace más difícil hacer y deshacer con el terreno. Cuando no hay norma, se impone entonces la visión que tenga el ente que esté gobernando. Y a ese ente, si yo tengo el poder económico que me genera la propiedad privada, que es la base del capital, entonces yo impongo las reglas de juego. Anibelka. Sin embargo, don Waldi, duramos más de 20 años en esa discusión. Finalmente se ha promulgado la ley, pero no están de acuerdo ni los unos ni los otros. Muchos dicen que es una ley muy mala, otros dicen que no es mala, pero muy inconclusa. Sin embargo, partiendo de quizás el conocimiento todavía un tanto superficial que podríamos tener del contenido real de la ley, ¿qué cambios entiende usted que auspicia esa ley para que a partir del 23 determinadas cosas no ocurran en el ámbito del territorio? Mira, por lo que han dicho los promotores y lo que le han vendido a los medios de comunicación, supuestamente hay grandes cambios. Y yo digo, esa ley no dice nada significativo ni ordena nada que impacte a los ciudadanos. ¿Por qué? Si nosotros vamos a la ley de medio ambiente, pero me parece que usted está muy claro, la ley 6400 del año 2000, en su artículo 30, ordena que la Secretaría Técnica de la Presidencia haga un plan de ordenamiento territorial y describe en el 31 y 32 lo mismo que esta ley dice que lo haga el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Desde el año 1963, el gobierno de Bosch, una de sus primeras leyes fue la ley 6232 de planeamiento urbano, porque Bosch sí estaba consciente de lo que eso significaba. De esa época a la fecha, ningún ayuntamiento ha hecho un plan de ordenamiento territorial. Ninguno. Se han hecho dos diagnósticos. Uno, que se hizo en 1994, gestión de Fello Suberví, pero que la comenzaron los italianos en la gestión de Peña Gómez. Y eso queda como un diagnóstico. Lo otro fue ahora en el 19 en la gestión de David, pero que es casi una copia de lo que fue la del 90 y pico. Pero ¿qué es un plan? Porque esto es otra cosa. Mire, como los ayuntamientos tenían esa función y la economía, el Ministerio o Secretaría Técnica tenía la otra y no se hizo. En el 2010, 10 años después, el Congreso dicta en su Constitución que se haga un plan, por ley, un plan de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué es el plan? Un plan, según me enseñaron a mí, no es más que ante una dificultad, elaborar un documento en el que se plantea la dificultad, se señalen las acciones que se van a realizar para solucionar eso en un tiempo determinado para lograr un objetivo determinado. Pero esta ley no dice nada, absolutamente nada, muy por el contrario. Esta ley constituye un retroceso en términos de los derechos de los ciudadanos en su territorio. Explico lo siguiente. Miren, actualmente para que en un ayuntamiento se dicte una ordenanza que regule un territorio o permita determinada actividad, hay que hacer hasta vistas públicas. En algunos no lo hacen, pero cuando hay ciudadanía, van y lo reclaman y hay que hacerlo. Entonces tú tienes... A veces usted se da cuenta después que lo hicieron. Sí, pero, porque en mi barrio fue así, hubo una situación de un negocio que se está instalando. Fuimos a la alcaldía a protestar y nos dijeron, no, pero es que el uso de suelo cambió. ¿Pero y cuándo cambió que no nos enteramos? No nos dimos cuenta. Según ellos, tenía 4 años de haber sido cambiado. Y no sabemos. Pero el problema son como los recursos, porque también hay recursos. Venga acá, dígame, ¿cuándo lo mandó el alcalde? ¿Dónde está la certificación de la publicación que hay que hacer de la vista pública? Porque eso está consignado en la Constitución, que luego lo ratifica la ley 107.13 de los derechos de los ciudadanos en la administración pública, pero tú tendrías que ir a un juez y un proceso, y eso dificulta. Ahora, lo que yo estoy diciendo ahora, que esta ley le dice, y digo por qué yo comencé a mi introducción con los sectores de poder. Hoy, cada ayuntamiento puede tener una oficina de planeamiento urbano
que de una forma u otra pudiera funcionar porque tú tienes que llevar los proyectos ahí para que ese arquitecto te lo firme. Lo conoce alguien del pueblo. Hoy, los grandes proyectos industriales, pueblos turísticos y grandes construcciones no tendrán que conocerlo ninguno de los ciudadanos de ese municipio. ¿Por qué? Lo que Aníbal que decía, que pasaba por debajo de la mesa, pero violando la ley, ahora se va a ser amparado en esta ley. Porque esta ley dice que esos proyectos no tienen que aprobar el ayuntamiento, que lo apruebe el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo de Ministros. Ojo, cuando yo apruebo un uso de suelo, estoy regulando un derecho fundamental, que es el derecho al uso y disfrute de la propiedad privada. Y un órgano que no es legislativo, que hay dos órganos legislativos, el Congreso por nivel nacional y los consejos de regidores en los municipios. Eso señala la Constitución. Ningún órgano que no tenga la condición legislativa puede limitar los derechos fundamentales. Las excepciones son en los casos que plantea la Constitución, de los casos de excepción, como fue cuando el COVID, pero tuvo el presidente que ir al Congreso a buscar una ley para que lo faculte. Aquí no, aquí esta ley hace que el Ministerio de Economía y Planificación y el Consejo de Ministros regulen el derecho al uso de suelo. Y eso es inconstitucional. O sea, la ley le está dando la prerrogativa de que esos son los organismos que van a regular el uso del suelo. De esos casos. Lo que le han dicho a los ayuntamientos, mire, cuando Juaniquito el Pinao quiera hacer su casa, vaya al ayuntamiento. Pero cuando el empresario va a hacer un polo turístico o una industria o hay una gran construcción, usted va al ministerio para que lo lleve al Consejo de Ministros y se lo aprueben. Entonces, para mí es un retroceso en ese sentido. Johanna Parra. Usted está muy claro con relación a lo que es que se tiene de ley. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre la autoridad que le confiere esa ley, por lo cual la convierte en inconstitucional también a FEDOMO, a la Federación Dominicana de Municipios, a la Liga Municipal Dominicana, donde se entiende de que les resta poderes y autoridad a los ayuntamientos, que son los que están llamados a administrar su territorio? Y cuando hablamos de su territorio, estamos hablando de todo lo que eso significa con arbitrios, con permisos, con todo, pero esas funciones, esa ley se le está traspasando a FEDOMO, que ni tan siquiera es la Liga Municipal Dominicana. Entonces me gustaría, saber, por lo mismo eso convierte esa ley en inconstitucional, me gustaría saber su opinión sobre esa concesión de derechos que se hace. Aunque FEDOMO intervino, y mi apreciada amiga Farideh Raúl se refirió a eso, Farideh, mi hermana, pero la ley no menciona a FEDOMO, se lo pone a la Liga. A la Liga. Ojo, la Liga es un órgano asesor de los ayuntamientos. El asesor no es más la institución o el individuo que tiene un derecho, una necesidad, le pide su opinión. Pero ahí lo ponen a dirigir. Exacto. Entonces, para mí es inconstitucional. O sea, entra en un acto de ilegalidad. Porque el 199 de la Constitución dice que entre las facultades de los ayuntamientos está administrativo, presupuestario y del uso de suelo. Entonces, el uso de suelo, ya ha dicho el TC, en incluso una sentencia que a mí no me gusta. Porque yo entiendo que otorgar un uso de suelo es un acto que tiene que tener requisitos técnicos del que lo va a emitir. Si voy a decir aquí se puede construir un edificio de 10 niveles, debo de conocer qué necesitaría esto de drenaje pluvial, cuál sería el peso vehicular, cuál sería el peso ambiental para el uso por las aguas servidas, entre otras cosas. Pero para ser regidor no necesita nada de eso. Puede ser el tipo de la gallera, el de la banca de apuestas, cualquiera. Entonces, más un iletrado puede ser. Entonces, una persona, pero el TC ha dicho, una persona con el aval de ser escogido por el pueblo, porque en una boleta, sin importar su formación, tiene calidad para definir un aspecto técnico, entonces, que va a impactar la vida de los ciudadanos. ¿Entiende usted que le debiera tocar ese rol? Siempre debió ser
de los directores de planeamiento urbano, que tienen que ser arquitectos, especialistas en urbanismo. Técnicos. Y lo estoy diciendo en contra de lo que... Dice la sentencia. La sentencia da del esa TC autoridad. dijo eso. Pero yo no tengo facultad de ir a dar un golpe de Estado al TC. Yo tengo que cumplir con esas decisiones. Entonces, ¿qué hacen en esta ley? Le dicen, mire, aunque la Constitución dice que los ayuntamientos tienen la regulación del uso de suelo y el uso de suelo se hace en virtud de lo que administrativa hace la Oficina de Planeamiento Urbano, solamente los que tienen más de 15,000 habitantes van a tener derecho a tener la Oficina de Planeamiento Urbano. Los demás tienen que asociarse con otros municipios en una aberración constitucional, porque si yo soy una... No, pero es que, por ejemplo, No, digo que lo que Pedernales es un municipio. no Tiene tiene. 9,000 y pico de habitantes. Oviedo Y es Pedernales otro cabecera. municipio y tiene 7,000 y pico. ellos van para Barahona. No. Deberían ir. No, porque No, se no van a son unir entre cabeceras. ellos, O sea, entre son ellos. dos iguales. Entonces, mire lo que va a pasar. ¿Y No, por pero es qué que yo digo Pedernales y Oviedo, Pedernales es cabecera. Cabecera de provincia. de provincia, pero no de municipio? Obviamente, es que no hay Entonces, cabecera no hay de cabecera de municipio, municipio. obviamente. Entonces, ¿a dónde irían Pedernales y No, Oviedo? ¿A Barahona? eso, entre no, ellos. tendrán que ir al TC para que le diga. ¿Para Si dónde usted vamos? me puede regular y limitarme a mí un derecho que me dio la Constitución. Exactamente. Pero otra cosa, ¿por qué se hace eso? Porque yo digo cosas aquí que... Mire, Oviedo, Pedernales y Miche son los 3 polos turísticos a desarrollarse en el futuro. Sí. Y un poquito más Manzanillo, que tampoco llega a esa cantidad de habitantes. Sí. Entonces, el sector turístico del país ha conseguido que el tribunal, que el Congreso le diga, no vaya donde esos infelices de ese pueblo No a saben de decir eso. lo que pueden Que son hacer pocos. ustedes. Lo que Ustedes nosotros vienen vamos aquí. a hacer. Ustedes vienen Entonces, aquí. Ni Oviedo, ni Pedernales, ni Miche, los Ni ciudadanos de Manzanillo. ahí no van a saber qué se va a Las hacer ahí. comunidades turísticas en general. Ejemplo le pongo. ¿Sabe Puerto Plata Ustedes y vieron hoy? un conflicto en Asua por Increíble. una barcaza. Sí, claro. Sí. ¿Sabe Reciente. cómo se enteraron ellos de la barcaza? ¿Cómo? O en el ayuntamiento. Porque llegó, y obviamente en los pueblos chiquitos todo se sabe. Claro. ¿Qué pasó? La ¿Por telegrama. qué ellos protestaron? Porque lo conocieron. Si se aplica esta ley, lo van a saber, ¿tú sabes cuándo? Cuando te montas la barcaza. Cuando ya tengan las aprobaciones dadas por una entidad legal que genera derechos frente a ese título de propiedad, ¿Qué sería, en este caso? la instalación. Y lo ha dicho el Tribunal Constitucional en 2 ocasiones. Las autorizaciones que dan los ayuntamientos frente a un título de propiedad constituye un agregado al valor de la propiedad y como tal parte de su derecho al uso del suelo. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Yo lamento. Ustedes no saben lo que yo he lamentado esto. Primero, porque me demuestra a mí que tenemos una ausencia de partidos políticos. Sí. El uso de suelo es fundamental para desarrollar un Estado. Desde el año 2000 a la fecha, 22 años, no se ha hecho. ¿Y por qué me preocupa más? Yo soy fundador del PRM. Y el PRM se fundó sobre la base de las ideas de Peña Gómez. Y una de las bases fundamentales de Peña fue promover la municipalidad. Yo soy eso un es verdad. beneficiario de eso. Eso es verdad. Lo es Luis José Chávez, que comparte con ustedes. Que fuimos a la misma escuela Costa Rica, cuando aquí no se hablaba de eso. Oigan, y yo veo que en la Constitución en su 204 dice que hay que transferir competencias y recursos a los ayuntamientos. Y que la ley lo quita. Y la ley lo de. Y que el Congreso, con mayoría de mi partido, traicione las ideas de Peña y apruebe una ley que le quita facultad a los ayuntamientos. Oye, me duele. Me duele. A los Entonces, ayuntamientos, que fue el fundamento planteado por Juan Pablo Duarte como por Bosch. Por y- Bosch y- en el 63. y Baje, por, baje, y Juan por- Pablo y por Duarte. Duarte en Duarte. su pensamiento Bosch. que estimuló la municipalidad. Como uno de los 4 poderes que para él debía tener el Estado. Ahora, miren cuál va a ser el resultado de eso. Eso va para el Tribunal Constitucional. Exacto. Pero ¿quién lo va a llevar? Bueno, yo tengo 4 artículos que lo voy a llevar. Usted lo va a llevar. Sí, para que se sepa, Porque porque aquí también se quede en el tenemos que aire. entender la debilidad de nuestros partidos políticos. Cuando tuve el enfrentamiento de Pacheco y Faride, miembros de la dirección ejecutiva del PRM, los dos, te demuestra a ti que en ese organismo del partido no se discutió eso. Pero yo tengo el derecho de venir aquí a criticar esa ley, comulgada por mayoría de mi partido,
Porque a mí nadie me dijo Que eso que es. eso se Revisa había eso. discutido. No. Yo tengo derecho a criticarlo. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Tendremos una ley que va a entrar a picotearla, como fue la ley de partido, la ley ¿Qué electoral, mismo va a ser? y vamos a tener en un lapso de tiempo una situación más difícil en los municipios. Va a aumentarse en lo que es el caos. Y digo lo siguiente, miren, yo fui a una sola reunión que me convocó Luis Enrique, que presidía una subcomisión para discutir lo de Luis las áreas verdes. Enríquez es diputado del PLD. Diputado del PLD. No fue uno de mi partido. Se discutía ahí que se le iba a designar, a escoger que en cada municipio había que haber un 8%, 8 metros por cada habitante como área verde. Como área verde. Eso significaba, Eso es mucho. no, el país entero iba a ser área verde, somos 10 millones Eso es y mucho. somos 48.000 kilómetros. Sí, 8 metros por 10 Claro, millones. eso se puede Bueno, ver fuera dónde. ideal, pero en la realidad es Pero mucho. no, pero No fíjense. es, no es No, viable. no es viable. no porque es. tenemos territorios distintos. Ujú. Eso debe Si yo digo acogerse. eso en Brasil, o lo Es digo en poco, Venezuela, es poco. es poco. Pero aquí mismo, disculpen, Dominicana, por ejemplo, Bonao, en Monseñor Noel, es un municipio, y si no un municipio, al menos como provincia, tú logras fácil ese objetivo. Tiene mucho espacio, tiene montaña, pero el distrito no, por ejemplo. Pero Tiene otra espacios cosa. diversos. O, por ejemplo, Santo Domingo Norte puede más fácilmente tener mucha área verde y no Santo Domingo Y Este. no llegar a los 8. Y no llega a los Y no 8. llega. Pero fíjense con esto, ¿por qué lo ¿Y digo? en cuánto le pusieron finalmente? No, lo dejaron que cada ayuntamiento lo iba a poner. Pero por- también eso es terrible. Claro, porque También viene- es terrible porque quedamos en cero. No, lo que tú y yo estamos conversando. ¿Quiénes Pero, lo van a decidir? el mapa Los del regidores. no, y el mapa del Distrito Nacional en términos de evolución de áreas verdes indica el desastre que estamos pasando. Pero le digo que En mi pueblo las áreas verdes de las urbanizaciones, los regidores las vendían. O sea, los parques de las urbanizaciones. Fácil, al otro día tú ibas y ahí había una plaza, una escuela, una iglesia. Miguel, La vendieron los regidores a Mire, yo tuve el privilegio de tener muy buena relación con doña Piqui Lover. La ley de registro inmobiliario es redactada en gran medida por doña Piqui. Los artículos 105 y 106 lo trabajé con ella. Y son los que dicen que todos los espacios para acá, haya, sea, parque, haya verde, no se necesita título, que entran al dominio público, que son inalienables, intransferibles, imprescriptibles. Eso lo redactó Piqui Lover. Y por suerte se aprobó. Se aprobó así. Pero no se está cumpliendo. Aunque no se cumpla, está ahí. Pero quien vaya y la reclama, si consigue un buen juez, Está como se puede dar. normativa, está como Ahora, regla, como ¿qué ley. yo quiero decir con No, y las esto? calles Miren, no necesitan. llevarle a la gente la perspectiva de que con esta ley se resuelve el desorden, que es que a mí no me pongan al lado de mi casa una discoteca, que no me pongan una envasadora de gas o una bomba de gasolina Un putibar. o un putival, que es lo que se le está diciendo a la gente. Entonces, la clase política dominicana está cogiendo de tonto a los ciudadanos cuando le dice, mire, con esta ley se va a resolver esto. Pero esa misma ley, a las mismas instituciones que desde el año 2001 y desde el año 1963 tenían que hacer eso, le están diciendo ahora, háganlo. Entonces, si no hay voluntad política, eso no va a suceder. Y segundo, si no hay visión también. Porque, miren, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este país es que inventamos con nuestras leyes. Entonces viene un extranjero, ojos azules, con un acento medio raro. Yo lamento que yo soy media lengua, pero no tengo los ojos claros. Pero tiene los ojos claros Pero- primero. Lo suben aquí en un Míreme, piso. usted reúne el perfil. Más o menos. Los ojos no son No, azules, lo pero que- claro, lo que- y tiene un los ojos acento claros. particular. Blanco, Lo que los ojos pasa- claros. Lo que pasa es que yo nací en Mao Y habla- me y habla construí raro. no lo tengo. Entonces, lo suben en un 12, 15 pisos y él en una computadora, o como decía don Euclides, en un toki-toki, te coge y te define lo que se va a hacer en Vengan a Ver. O en Paz de las Casas, tu pueblo. Sí. O en Cotuí, el mío. Entonces, cuando eso sucede, tú vas a tener leyes que son inaplicables porque no se Don corresponde Waldis. con el territorio y con la población. Don Waldi, yo-